estamos. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Vanessa Cotroneo está en esta comunidad del James Joyce Center desde que comenzamos en el 2021 y siempre su aporte va en línea con su investigación acerca de Samuel Beckett. En este momento, Vane está en Alemania trabajando e investigando y te doy la palabra, Vane, para que vos nos cuentes los detalles de lo que estás haciendo en este momento y qué estás trabajando. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Mónica, por la presentación y Silvia por el espacio y a los y las participantes por estar aquí. Así es, estoy trabajando en un proyecto que tiene como objetivo una tesis, básicamente, propio de la maestría en literaturas comparadas, que tal vez pudo haber llevado un tiempo un poco más extenso de lo normal, pero creo que felizmente he encontrado el tema, entonces eso también me pone bastante contenta, por supuesto, porque tal vez no lo hubiera encontrado tan nítidamente o claramente desde otra perspectiva, y justamente lo que trabajo en esa tesis es la producción de Samuel Beckett en Alemania, ¿verdad? Él es, como ustedes saben, un autor irlandés que vivió en Francia, pero toda la producción de Beckett en Alemania no está trabajada aún en el mundo hispanohablante y recién se está empezando a conocer un poco acerca de este tema también en los archivos más importantes de Beckett que están en Inglaterra o bueno, en Irlanda justamente. Pero ahora estoy en Alemania y estoy además trabajando en un proyecto en la Universidad de Múnich, Ludwig Maximilians Universität, acerca de migrantes europeos teatrales que viajaron a Argentina en el periodo de 1850 a 1918. Y bueno, allí estoy trabajando un poco los aportes de la historia teatral, finalizando simultáneamente un doctorado. Es decir, hay bastantes actividades en paralelo que de alguna manera trato de balancear. Hoy voy a presentar una exposición que conecta a estos autores, Joyce y Beckett. Beckett es el autor que más conozco. Joyce es un autor que empecé a estudiar hace un tiempito, pero que justamente desde que formo parte del James Joyce Center Argentina, o que me fui involucrando con las actividades, estoy entendiendo más. Así que bueno, estoy muy contenta también que el objetivo de tratar de entender a Joyce, que era algo que para mí no era simple, se está concretando. Y bueno, voy a empezar con la presentación. Hace unos años también había realizado una presentación puntual sobre el lenguaje y la ciudad y la representación de la ciudad en la obra de los dos autores. Esta vez voy a presentar algo un poco más general que permite comparar justamente la obra de estos autores. Estoy tratando de ver si puedo poner el modo presentación para que quede más amplio, pero bueno, no lo ubico. Se ve de todas maneras bien la Ese presentación, sí, ¿verdad? muy bien. Bueno, entonces en un panorama general, las cosas que voy a mencionar están organizadas en tres secciones, fundamentalmente una introducción, un desarrollo y unas conclusiones provisorias, porque bueno, nada es definitivo, por lo menos no en esta instancia, que es un work in progress, podemos decir. Finalmente, una breve bibliografía. Y como la vez pasada había presentado un video que era una parodia, esta vez tengo otro video acerca de un encuentro entre Joyce y Beckett, ficticio, pero que forma parte de una película llamada Dance First, que se estrenó el año pasado, 2023, y es sobre la vida de Beckett, ¿no? La biografía de Beckett. Pero justamente esta escena es el encuentro con Joyce, así que eso viene al final. Dentro de la Buenísimo. introducción se va a presentar primero el planteamiento del problema o la pregunta, ¿por qué comparar Joyce y Beckett? ¿Verdad? Estamos en el
James Joyce Center de Argentina. Joyce es como un autor fundamental, el más importante para este centro, pero ¿por qué fundamentar un vínculo entre Joyce y Beckett? Bueno, esto es algo que seguramente pueden imaginar, dada la relación que ambos autores han tenido y también la historia de ellos en su sistema literario irlandés. Voy a utilizar una metodología comparatística, después voy a comentar un poquito en qué consiste eso, y en el desarrollo voy a enfocarme en la vida de los autores, también en su lugar en el canon literario irlandés, es decir, por qué son tan importantes para la producción literaria de Irlanda, la obra de los autores, un poco acerca de los géneros que ellos trabajaron, el uso del lenguaje, que como les dije hace 2 años, si no me equivoco, había presentado ya una ponencia, una exposición en este mismo espacio acerca de la representación o el uso del espacio y el lenguaje en la obra de ambos autores, y eso era muy específico, era como bastante complejo, había presentado varias citas, y bueno, esta vez opté por hacer algo un poco más general porque a menudo me encuentro también con algunas personas que me dicen, no conozco mucho acerca de Beckett y quiero saber más. Entonces digo, voy a ir por algo más general, y de todas maneras hay varias cosas ya que están en algunos textos más específicas acerca de Beckett y cosas que incluso pude publicar. Y voy a tratar la idea de fracaso también, que es algo que el año pasado mencionó el profesor Iriarte y que me llamó bastante la atención, y luego cuando llegue esa instancia de la diapositiva ahondaré un poco más. Como les dije, unas conclusiones provisorias y el resto bibliografía. Bueno, en la introducción, aquí tenemos a los 2 autores de los que hablamos, Joyce, que nació en el Te 82. interrumpo un segundito, Vane. Acabo de compartir el video de la charla de Vanessa de hace 2 años a que ella hizo referencia, por si quieren copiar el link para verla después, que está en nuestro canal. Ujú. Disculpa, Perfecto, Vane, ya está. perfecto. Y gracias, Moni. Y bueno, entonces tenemos acá 2 imágenes, una de Joyce, otra de Beckett. Joyce nació en 1882 en Dublín y falleció también en un país de habla alemana, podemos decir, en Suiza, en la región de habla alemana, en Zúrich. Entonces, seguramente hay algo que indagar allí, todavía no tuve tiempo, quizás lo haga otra persona, pero en el año 1941, ¿verdad? Entonces hay un elemento también de la cultura de habla alemana en la obra de Joyce. Samuel Beckett, que nació en Foxrock, un condado de Dublín, un condado residencial de Dublín, en 1906 y falleció en 1989 en París. Bueno, ¿por qué relacionar a ambos autores? Esa era la pregunta del inicio, ¿no? La fundamentación. Primero que nada porque son 2 grandes representantes de la literatura irlandesa, pero además Beckett fue discípulo de Joyce. Es decir, que hay un contacto directo a nivel artístico, a nivel creativo, a nivel intelectual, entre los 2 autores. Beckett, cuando era discípulo de Joyce, era muy joven y sus actividades, como su discípulo, consistían en leer bibliografía para Joyce, leer filosofía, hacer resúmenes de algunos textos filosóficos que inspiraran la obra de Joyce, reunía fuentes, y Joyce de esa manera interactuaba también con todo ese material plural que le permitía escribir esta literatura tan global, ¿verdad? Con perspectivas tan complejas. Y además, Beckett transcribió Finnegan's Wake, que es un texto que Joyce prácticamente le dictaba. Entonces, allí, sin dudas, hay una profunda influencia que va a determinar la producción de Beckett de ese momento y la producción posterior. Y seguramente también haya habido alguna señal o algún signo de Beckett que Joyce quizás haya utilizado, pero Joyce ha sido el maestro de Beckett.
¿Mm? Por supuesto, en aspectos personales, aquí pueden remitirse nuevamente a esa charla que Moni compartió en el link. También había una figura femenina, que era la hija de James Joyce, Lucia Joyce, quien aparentemente estaba enamorada del discípulo de su padre, pero la relación no prosperó. Entonces también hay una historia como de fracaso, de rotura de corazones, etc. Ambos autores estaban interesados en la obra y en la literatura. Para esta justamente comparación o para este análisis utilizo una metodología comparatística que consiste justamente en observar algunos aspectos que son nodales en la obra de ambos autores y básicamente comparar. Se puede decir que se pueden comparar desde esta perspectiva sistemas literarios nacionales, como por ejemplo la literatura irlandesa, la literatura francesa de un determinado periodo. Se pueden comparar también los medios en los que los autores desarrollan sus producciones. Por ejemplo, pensando en Beckett, podemos hablar de teatro, podemos hablar de la producción que él realizó en narrativa, en poesía, etc. Y también podemos comparar las narrativas de ambos autores. Y esta metodología consiste en reconocer tanto las similitudes como las diferencias y las variaciones, ¿no? Así que bueno, ese es el enfoque que voy a estar usando a lo largo de la exposición. Aquí quiero mencionar un poco aspectos comparados de la vida de los autores, de su lugar en el canon irlandés y de sus relaciones con el exilio y con el continente. La imagen es del Museo de Literatura de Irlanda, ¿no? Irlanda tiene realmente una consolidación de la literatura y del género literario como institución que le permite también desarrollar muchas políticas culturales en relación a estas artes, a las artes literarias. Entonces, bueno, vemos en lo que respecta a la vida de los autores que ambos nacieron en Dublín, es decir, hay un origen cartográfico, territorial, común, pero hay una diferencia en lo que respecta a la religión. Joyce era de religión católica y Samuel Beckett era de religión protestante. Entonces, si bien los dos van a tener un vínculo con Irlanda y con la tradición de la cultura irlandesa y con el lenguaje, la lengua irlandesa, o el gaélico podemos decir, cada uno va a estar marcado por una visión diferente desde el punto de vista de lo religioso. Y este también va a ser un aspecto que les va a jugar una consecuencia en el momento de decidir sus estudios universitarios. El Trinity College de Dublin, que es donde estudió Samuel Beckett, estudios romances, es decir, él estudió romanística, se llama en otros sistemas académicos, él estudió francés, italiano, un poco de español, y luego se dedicó a enseñar francés como segunda lengua. Y James Joyce estudió en el University College de Dublin, pero él se postuló al Trinity College de Dublin, donde no entró por católico. Entonces, en aquel momento, estamos hablando de principios del siglo XX, el proceso de selección del Trinity College tenía que ver también con una religión o una ideología un poco tradicionalista y un poco pro-británica, podemos decir, ¿no? Porque la cultura protestante está más cerca de lo inglés que de lo irlandés. Entonces había un elemento de lo británico, de la isla, del Reino Unido, que todavía estaba jugando un papel importante en la decisión de la aceptación de los estudiantes. Bueno, algunas mujeres de las vidas de estos autores son Nora Joyce, de quien Silvia habló muy claramente en una de las primeras clases. Ella era de Galway, entonces ahí ya estamos metiéndonos con el área del West Ireland, ¿no? Con la parte oeste, podemos decir, que es la parte más tradicionalista, la parte de la costa del Atlántico, donde la cultura irlandesa es un poco más
local y no tan cosmopolita. Y bueno, es la mujer de Joyce durante toda su vida. Lucia Joyce, a quien ya me refería anteriormente y con quien Beckett también mantiene una serie de intercambios epistolares. Hay cartas de Beckett dirigidas a Lucia Joyce y viceversa, ella también le escribe a él. Y Suzanne de Gévaudan-Dumesnil, que sería la esposa de Samuel Beckett, una mujer francesa a quien Beckett conoce en el momento en que se vincula con algunas actividades políticas, y ella forma parte de la resistencia francesa, forma parte de los opositores a la Francia de Vichy. Entonces Samuel Beckett también se va a vincular directamente con estas políticas a través de su esposa. Vemos entonces que ambos autores, en cuanto a su vida, tienen un pasaje por otras ciudades europeas, lo que sería el continente. Voy a hablar de estas ciudades en términos del continente, a diferencia de la isla, ¿no? Cuando mencione cosas sobre Irlanda o Inglaterra, tal vez diga la isla, pero esto es otras ciudades del continente, por ejemplo, Zúrich, París, y el vínculo de ambos con la resistencia francesa, ¿no? Bueno, más que nada el vínculo de Beckett con la resistencia francesa y el lugar de Joyce en su vínculo con Zurich. En lo que respecta al canon irlandés, podemos decir que estos dos autores son considerados del periodo modernista, al igual que Virginia Woolf, que es del Reino Unido, ¿verdad? Autores modernistas porque se encargaron de indagar en la flexibilidad del lenguaje, justamente en la capacidad del lenguaje para desarrollar técnicas como el fluir de la conciencia y no atarse a reglas que tenían que ver con lo romántico o con lo sublime ya previo o propio del siglo XIX. Estos autores modernistas desarrollan sus propias estéticas literarias que van a tener que ver justamente con explorar el lenguaje. En el periodo en que los dos autores se vinculan, porque por lo que estuvimos viendo, uno vive a fines del siglo XIX hasta los 40 y el otro casi todo el siglo XX, pero en el momento en que estos dos autores se vinculan, estamos en un contexto irlandés bastante marcado por la independencia de Irlanda. Vemos que hay un periodo de independencia declarada en 1916, luego una primera república en 1919, luego tenemos un momento del Irish Free State o Irlanda Libre de 1922 y una segunda república del 49. Todos estos momentos van a atravesar la obra de los autores de un modo u otro. Van a incluirse en representaciones literarias en las obras de ambos o, como les dije, tal vez en el caso de Beckett, en las letras. Le dirige sobre todo a su amigo Thomas McGreevy, que es otro irlandés, poeta, quien luego se va a distanciar un poco de las artes porque se va a dedicar a dirigir el Museo de Bellas Artes de Dublín, con lo cual él tiene una política cultural y un vínculo con la política un poco más directo, no tanto de autonomía de las artes como será el caso de estos autores que son propiamente escritores y bueno, piensan un poco en la autonomía de las artes, la autonomía de la literatura. En este contexto de independencia irlandesa, de lucha de Irlanda respecto de la potencia colonizadora, podemos decir que era el Reino Unido, tal vez lo siga siendo, pero que en ese momento era bastante marcado. La literatura, como les decía, formaba parte del Estado, era una especie de órgano del Estado en cierta manera. Y es el contexto en el que se da el Irish Revival. Este Irish Revival tiene que ver con la recuperación de las tradiciones gaélicas de Irlanda, los dioses celtas, el lenguaje irlandés, a diferencia de lo que significaría una literatura inglesa, ¿verdad? Una literatura del canon inglés estaría marcada por una estética, como les decía tal vez antes, un poco vinculada a lo romántico, un poco vinculada
a la figura de lo victoriano, o sea, de la reina Victoria. Y aquí tenemos la figura de Lady Gregory y de otros autores que se han encargado justamente de elevar la imagen más mitológica de Irlanda, de la Irlanda más tradicional, de la Irlanda más del pueblo y de la sociedad y la cultura justamente del West, del oeste, lo que les decía. Pero estos dos autores, como son autores cosmopolitas y como son autores que están investigando el lenguaje y el desarrollo y explorando qué se puede hacer con la literatura como objeto autónomo, no se identifican tanto con esta tradición. Entonces, Beckett incluso va a escribir en contra de esta tradición. Va a decir que le parece muy monótona esta tradición, que le parece incluso aburrida, y va a abogar por una literatura que permita ir más allá de la expresión. Joyce hará algo similar. Entonces, en este contexto, los dos autores ya no encuentran demasiado grato vivir y escribir en Irlanda y de alguna manera se exilian. Entonces viajan por el continente. Alguno en un periodo previo al otro. Sabemos que James Joyce va a la ciudad de Trieste, en Italia, a dar clases de idioma inglés para el Instituto Berlitz, tiene allí una estatua también. Y Beckett en estos años, 37, 38, está descubriendo un poco qué es lo que pasa en el continente. De hecho, viaja a Alemania, donde va a escribir unos diarios muy importantes que van a salir pronto en este contexto pre-guerra mundial, ¿verdad? Entonces están viajando un poco, exiliándose de esta Irlanda que de alguna manera los obliga a escribir en función de estas independencias y de esta identidad nacional. De hecho, durante el gobierno de De Valera de 1934 en Irlanda, Beckett recibe una censura de uno de sus libros que se llama More Pricks Than Kicks. Es un libro de relatos breves, de cuentos, y bueno, es censurado porque justamente era como demasiado novedoso, demasiado revolucionario, o exploraba el lenguaje de una manera que no representaba la identidad nacional. Esas cosas lo afectan laboralmente, sin dudas, profesionalmente, y también hacen que, bueno, busque otros horizontes. ¿A dónde van ambos, que en cierta manera se encuentran allí con una comunidad nuevamente de escritores, de autores, de auge del cosmopolitismo y de la vanguardia? A París. París en la primera mitad del siglo XX. En ese momento era la capital de la cultura, de las artes, etc. Y como les decía, existe la afluencia también de diversos autores de diversas procedencias, incluso autores de Estados Unidos, autores argentinos, han pasado por la ciudad de París durante este periodo, porque habría en ese momento capacidad de explorar literariamente en relación a vínculos con otros autores, libertad de pensamiento, fluir de la conciencia. Bueno, como vemos, Joyce luego se va a Zúrich y en 1941 muere. Y en el caso de Beckett, el autor se encuentra viviendo para estos años 40 en Francia, pero escapando de la Francia de Vichy. Es decir, el gobierno de Vichy fue un gobierno instalado por los nazis en Francia durante un periodo breve, pero era un gobierno de derecha, y Samuel Beckett se une junto con su esposa, Suzanne de Gévaux-Duménil, a la resistencia francesa y también obtiene la nacionalidad francesa. Ambos realizan tareas operativas como intercambios de mensajes con otros países que efectuaban cierta resistencia respecto del nazismo e intercambiaban cables, intercambiaban telegramas, es decir, tenían una tarea muy concreta como de oficiales de una resistencia, ¿verdad? Personas que trabajaban realmente en la producción de mensajes durante la resistencia. Samuel Beckett ya había tenido su paso por Alemania, como les dije, antes de la guerra. En determinado momento en sus diarios alemanes manifiesta que percibe
la llegada de una guerra, por la inminencia de la violencia, por la propaganda que él ve en las calles de Alemania, digamos, todas las banderas de las cruces esvásticas, toda la presencia de este ministerio de la cultura de Goebbels, censurando y quemando libros, es decir, ya percibe la guerra inminente y efectivamente sabemos que viene el horror, ¿verdad?, en la Europa del período. Entonces, luego de este viaje de Alemania, tiene un regreso por Inglaterra, por Irlanda, hasta que finalmente se instala en Francia. Y este es el periodo en el que se une a la resistencia. Con lo cual, cuando a veces algunas exposiciones presentan a Beckett como un autor apolítico, hay que decir que también hay que tener mucho cuidado con no confundir la obra y la vida de los autores, porque una cosa es trabajar o representar un estilo de literatura que, como les decía, puede ser autónomo de los sistemas políticos, pero eso no significa que la persona, que la vida de ese autor sea una vida apolítica, ¿verdad? En cuanto a la obra de los autores y los géneros literarios que trabajaron, siempre me remito al periodo en el que más o menos mantuvieron su vínculo, ¿sí? Porque sabemos que Beckett vivió hasta el año 1989, pero no me quiero extender hasta allí porque se va a hacer demasiado complejo y demasiado largo, entonces me quiero como abocar a este periodo en el que ambos autores se comunican y están en contacto entre ellos. Las décadas de los años 20 y 30, que desarrollan fundamentalmente obras de narrativa, aunque Beckett también se inclina con frecuencia a la poesía. Bueno, algunos de los textos más canónicos, más importantes de estos autores en estos periodos, sabemos que son el Ulises, de Joyce, del año 1922, y el Finnegan's Wake, que, como les decía, cuenta con la asistencia de Beckett. Y es un texto que aparentemente se escribió en 17 años. Es decir, Joyce trabajó con Finnegan's Wake durante 17 años, empezó a escribirlo en el año 1923 y se publica finalmente en el 39. En este periodo también tenemos obras de Beckett, que era muy joven, More Pricks Than Kicks, de 1934, este texto que les digo que fue censurado por el presidente de Irlanda. Luego está otro texto, Sueños con mujeres que ni fu ni fa, Dream of Fair to Middling Woman, es en inglés. Fue escrito en 1932, pero Beckett no lo quiso publicar, y a lo largo de su vida él hace menciones a este texto, diciendo que, bueno, no quiere que se publique hasta que muera. Y acá no sé por qué puse 1972, porque es 1992. Se publica en 1992, como les digo, después de su muerte. ¿Sí? Ahí hay un pequeño error de tipeo. Murphy, que es otro de los textos que escribe en este periodo, 1938. Los German Diaries, que aún no están publicados, pero que van a salir muy pronto, aparentemente el año que viene. Y también escribe poesía, por supuesto, en el año 1929 gana un concurso de poesía con su poema Horoscope. Es un poema acerca del tiempo, donde utiliza algunas técnicas de Joyce ya para ese momento. Y también escribe cartas y escribe algo de teatro que no es lo más conocido de él, porque lo más conocido de teatro llega recién en los años 50, Esperando a Godot, Fin de partida, etc. Bueno, esto en relación a los géneros de los autores. Como les decía, aquí hay un error de tipeo, pero ya quedó claro que se publicó póstumamente Sueño con mujeres que ni fu ni fa. El uso del lenguaje, que bueno, es algo que ya había desarrollado en otra ocasión, me interesa destacar aquí la cuestión de cómo comparar y cómo se contraponen las dos técnicas que utilizan los autores. De hecho, Beckett lo dice en una entrevista con Israel Schenker hacia los años 60, donde presenta justamente sus ideas respecto de su maestro y dice que Joyce fue siempre el autor de la omnipotencia del lenguaje, mientras que él, Beckett, sería como el autor de la impotencia del lenguaje. Y esto de la omnipotencia también tiene que ver un poco con poder visualizar, digamos, el tamaño de
Ulises, ¿verdad? Del Ulises de Joyce, de unas 600 páginas. Entonces, escribir el Ulises es como realmente ser un autor omnipotente, porque es un trabajo que requiere un esfuerzo titánico y realmente hay que poder lidiar con eso. En cambio, en el caso de la obra de Beckett, en el momento en que él descubre que ya no va a poder seguir por el mismo camino de Joyce, básicamente porque eso ya lo había hecho su maestro, porque ya estaba hecho y porque él quería tomar una distancia de eso, en ese momento entonces empieza a indagar en la idea de la impotencia, de la incapacidad para decir, de la incapacidad para producir, de la dificultad de expresarse. Y esto va a ser una constante en la obra de Beckett. La idea que les había traído en aquella ocasión de la exposición pasada es que Joyce expande el lenguaje con una técnica de adjetivación, mientras que Beckett lo contrae. Mientras Joyce producía oraciones extensas con la creación de adjetivos que se iban cada vez complejizando, o con neologismos, o con oraciones subordinadas, mientras Joyce hacía esto, Beckett escribía una frase y tachaba hasta el mínimo de lo que podía o quería expresar. Es decir, había una contracción del lenguaje en el caso de Beckett. Hay una técnica que utilizan ambos en determinado momento de sus obras, que es como una especie de contaminación de palabras en otros idiomas, de mezclas, cruces, de plurilingüismo, de hibridez, etc. Joyce, como ustedes saben, se puede ver también esto en el Ulises, ingresa palabras en otros idiomas a su obra en inglés. Es decir, su obra es básicamente una obra monolingüe en inglés, pero que está salpicada de otros términos en otros idiomas. Y Beckett al principio hace lo mismo. Georgina Nugent, que es una investigadora, en un reciente libro de 2023 acerca de la relación entre Beckett y Stein, Gertrude Stein, observa que en el caso de Beckett dicha técnica va a cambiar, que al comienzo sí existe en ambos autores esta idea como de escribir en inglés e intercalar algunas palabras en otros idiomas, pero luego en el caso de Beckett, él se va a inclinar hacia lo que ella llama la renarración, como lo hace Gertrude Stein, y al bilingüismo. Y este bilingüismo va a ser muy característico de toda la obra de Beckett, con lo cual él comienza definitivamente a diferenciarse y a tomar una distancia de su maestro. Este bilingüismo, para resumirlo brevemente, consiste en dejar de incluir palabras en otros idiomas a una literatura monolingüe en inglés y empezar a escribir, por ejemplo, en francés, desde el momento en que vive en Francia también. Y Beckett señala en una entrevista que este método le permite incluso salirse de las reglas de la sintaxis y de la gramática inglesa. Y el francés le permite más flexibilidad, le permite escribir de manera más libre. Entonces, no siente la obligación de estar impuesto y expuesto a esta gramática inglesa. Y el francés le permite como decantar un poco el lenguaje y escribir solamente lo que le parece necesario en su obra. Después él mismo va a traducir sus textos escritos en francés al inglés. Y después también va a escribir en francés o va a escribir en inglés y va a traducir al francés en todo este movimiento como de bilingüismo constante. Hay momentos en los que escribe también en alemán, esto hay que decirlo, y podríamos hablar entonces de una especie de plurilingüismo, pero esta crítica, Georgina Nugent, habla de bilingüismo. Y en lo que se refiere a la renarración, toma el ejemplo de Gertrude Stein, que también tiene un lenguaje un poco solipsista, y observa que ambos autores, para definir un objeto, muchas veces usan la negación. Por ejemplo, Peter, que no es Juan, pero que no es Antonio, pero entonces esta idea como de simplicidad del lenguaje permite como renarrar justamente y de alguna manera traducir
eso que se trata de definir desde un comienzo sin la utilización de expandir el lenguaje o sin la necesidad de expandir el lenguaje como tal vez lo haría Joyce. Entonces, a partir de ese momento en que Beckett toma una distancia técnica de la escritura de Joyce, también se erige como un autor per se, ¿verdad? Hay un poco de eso, un poco de matar al maestro de cierta manera y de constituirse como una nueva identidad, de respetar la tradición del maestro, pero de lograr algo por sí mismo. Y aquí les quería mencionar un poco para ir cerrando esta idea del fracaso que me parece muy interesante. Recuerdo una exposición del profesor Iriarte, como les decía, que fue excelente realmente el año pasado. Él analizó el primer párrafo de Finnegan's Wake y señaló que puede leerse como poesía, porque leerla como narrativa, esta novela es un fracaso. Y a mí me quedó esa idea como del fracaso realmente presente. De hecho, quise en algún momento abordar Finnegan's Wake, solo Finnegan's Wake, desde la perspectiva de los dos autores, pero también fue un fracaso. Es decir, no iba a funcionar porque era demasiado difícil. ¿Por qué? Porque Finnegan's Wake es una novela muy compleja, con neologismos, con poca coherencia realmente, con referencias cruzadas, con mucha musicalidad, con adjetivación extrema. Entonces, por supuesto, analizarla es complejo y lleva un tiempo que hace falta tener, podemos decir. Pero la idea del fracaso, justamente, es algo que constituye para Beckett su base para la producción. Él constantemente va a pensar en el fracaso como una especie de motivación para continuar intentando expresarse, por más que en su filosofía él entiende que no hay nada para decir, nada con lo que decir, pero sin embargo existe la necesidad de decir. Entonces aquí está esto que yo les mencionaba como la impotencia del lenguaje, ¿verdad? De un lenguaje que tal vez ya no comunica. Esto se puede ver, por ejemplo, en la obra Esperando a Godot, del año 1953, donde Vladimir y Estragón tienen un diálogo previa a la finalización del primero y del segundo acto, y uno le dice al otro, bueno, vamos. Y el otro le responde, vamos, pero no se mueven. Entonces, esa especie de coordenada también está como marcando una idea de un lenguaje que no comunica, que fracasa, que tiene que ver también con la posmodernidad, ya entrando a la posmodernidad para ese momento. Y aquí viene una frase justamente de Beckett bastante conocida, try again, fail better, que se traduce como intenta de nuevo, fracasa mejor. Es una frase del texto Worst Word Who de 1983. ¿No? Esta idea del fracaso, como les decía, es muy constante. También está presente en una de las novelas de la trilogía de Beckett, El Innombrable, escrita originalmente en francés. Hacia el final el personaje señala, hay que seguir, no puedo seguir, voy a seguir. Esta idea como de la necesidad de continuar a pesar del fracaso, a pesar de la impotencia. Y aquí una anécdota de algo que puede considerarse paradójico o no, y es que en los últimos años de la vida de Samuel Beckett, el autor sufrió afasia, es decir, no pudo articular la palabra, no pudo hablar. Se internó en un hogar para ancianos, luego de la muerte de su esposa, y de a poco quiero decir, pudo recuperar el habla con la escritura de un poema justamente intitulado Comment dire, cómo decir, que es el último poema que escribe. Y así pudo, como les decía, de alguna manera recuperar el habla. De hecho, tiene varias obras como Actos sin palabras, que son dramatículas, donde no hay parlamento. Y sí, bueno, hay descripción de las acciones de los autores, ¿no? Pero él trabaja mucho con eso de la impotencia del lenguaje. Entonces, como conclusiones, y antes de pasar al video que les prometí, conclusiones provisorias, lógicamente, sí podemos afirmar que ambos autores forman parte del canon irlandés actual. Son insoslayables en la literatura irlandesa. Y integran este sistema literario
que justamente le permitió a Irlanda un movimiento particular al lograr separarse de lo británico, de lo anglosajón, de lo inglés y de lo 100% protestante, ¿verdad? Más allá de todas las luchas internas que puedan tener a nivel personal los autores que mencioné, por ser protestantes, por ser católicos, han sido también testigos de un proceso de independencia de Irlanda respecto de su potencia colonizadora. Entonces, comparatísticamente sus obras presentan similitudes, sin dudas, dada la influencia y la contaminación que ha atravesado el trabajo del sucesor, Beckett, respecto del maestro, Joyce. Sin embargo, con el tiempo Beckett logra distanciarse de la estética de Joyce, y de ese modo cada uno es un representante único de la literatura de su tiempo, por los motivos también contextuales que les mencioné. Ahora sí me gustaría, tras esta pequeña bibliografía, ir al video, a ver si puedo cliquear aquí. ¿Se ve la imagen del video? Todavía no, yo al No, menos no la todavía no, veo. ¿eh? A A ver. ver. Si no, puedo dejar de compartir y volver a compartir solo el video, porque a Tal veces vez, Ajá, ¿no? ese pasaje no es tan bárbaro. Sí, sencillo. sí. A ver, compartir. Ahora sí, es una imagen de Ahora sí. TikTok. La Ahora voy a sí. agrandar. El encuentro de Joyce y Beckett. Vanessa. Sí. Ah, estábamos, que pensé que estabas congelada, que se había Sí, congelado la yo imagen. también. Ah, Sí. pero ¿se ve el video? Oh, No, Se ve, la está imagen. estático. No abrió ah, como, Hay que ah. darle play, me parece, al video que está. claro. Sí, sí, está en play, A ver pero si yo le doy play de acá, si funciona. No Podría creo. poner una imagen también, sería bueno. está en play, pero me parece que no lo estoy proyectando. A ver si... ¿Por qué no se puede ver? Ah, tengo que compartir. Voy a intentarlo nuevamente, perdón. Sí. Compartir sonido, optimizar para video. Y volverlo a poner en pantalla. Sí. A ver. No, no funciona, Vanessa, ¿eh? ¿Vane? Ah, Sí, sí, no, lo decímelo. No, pusiste. no funciona, ¿eh? A ver, les puedo enviar el link y tal vez alguna de ustedes pueda compartirlo con más facilidad, porque tal Dale. vez sea un problema de mi computadora. Perdón, cuestiones de la técnica también que pueden La suceder tecnología Pasa, es así, la en estos tecnología es se así. niega momentos. a colaborar. Sí, aquí está el video, si alguien lo Moni, ¿lo quiere. podés pasar vos? A ver, sí, 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 ahí voy. Estaba abriendo el. A ver si lo podemos ver. Yo no tengo TikTok, chicos, Mm, no sé si eso No tengo idea, influye. no. Mm, no, yo tampoco, y yo lo podía ver, pero no lo Ah, podía bueno. compartir. Entonces sí, ahí se está reproduciendo. Voy pero acá no a lo compartir. tenemos, ¿eh? No, 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 Sí. no, no, Ah, porque no lo he compartido. Ahí está. a A ver ver. si lo ven. ¿Lo ven? Vemos Sí. la imagen Ahí, estática. Ahora sí. A ver. Ahora está bien. no se escucha Bueno, a ver. sonido.
falta el audio, que hay Tenés que, el audio Ay, tiene como sí, por un, favor, a ver, ayuda. ahí Si al lado de alguien me dice velocidad, cómo. eh, ¿Cómo? al lado de velocidad hay un iconito como de En un par de más, Ariel, donde que tachado. tiene dice una más. cruz, Exacto, velocidad y que tiene una En cruz. la parte inferior del ¿Viste ahí? video. Ah, Tiene- en la parte inferior del... Porque Ah, si sí, yo, sí, sí, perdón, estaba mudo. ahí Ahí está. está. Ahí está. Disculpen. y a ver ahora si está al máximo. No se escucha un sí, ¿eh? ¿Mejor? No, no se No, escucha nada. probablemente al empezar Ponelo a... al máximo ahí, a ver. Habrá que volverlo a Sí, share, a compartir. sí, al volver a compartir, abajo hay como una tilde, una pestañita para tildar con sonido. Si no, lo comparte sin. Bueno, dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver qué Dale. sucede. Entonces, dice diseños y opciones. A ver, en compartir. Compartir sonido. Ahí está. Gracias, porque esto es colaborativo. Total. Samuel Beckett, ¿Sí? studying English at Icona Sí. Master Sí. Period. I'm from Dublin, and I have a great respect for your work. I'm from Dublin was wholly superfluous, and there would have been no harm in starting out with the admiration now, would there? No harm at all. It's more an honor done, Bulala. You know, Mr. Beckett, my great shame, and how could it not be, is that I don't know Greek. Right. Of course, I can handle modern Greek, and I have spent a great deal of time with Greeks of all kinds, from noblemen down to onion sellers, chiefly the latter. You know, I'm superstitious about Greek onion sellers. Aren't you? Well, I mean, having not met one, it would be presumptuous. But look, you show bewilderment. Never show bewilderment, Beckett. It surrenders control. My point is, of course, that I do not speak Irish, Right. and neither do you. No. I hope you do not think that you can learn from me, that you have come to seek epiphany at my broken altar. Buenísimo. Buenísimo, Vani. Bueno, me encantó la charla, Vanessa, excelente, muchas gracias. Y me encantó la elección de este videíto para el final. Que Sí. recordanos otra vez, dijiste que es de una película alemana. No, es una película irlandesa, Ajá, Dance First, del ajá. año 2023. Y Ah, la es, tengo que ver. sí, sí, yo confieso que tampoco la vi completa. Mm, Traté de buscarla online en estos días y no pude encontrarla, pero es sí, súper para ver porque es la vida de Beckett. Pero en este episodio, en esta escena, justo es el encuentro con Joyce. ajá, muy interesante, Y el muy actor que hace de interesante. Joyce es conocido. Yo lo tengo visto. No lo conozco, sí, puede Sí, ser. Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. excelente. Muy, Sí, me muy encantó la linda. charla, Vanessa, y te quería hacer una pregunta. Vos hablaste de bilingüismo y plurilingüismo. Y te quería preguntar, él escribía en inglés, traducía al francés y viceversa. Cuando escribió en alemán, ¿hizo lo mismo? O sea, ¿tradujo del alemán al inglés o a veces al francés? ¿Cómo se manejó con los tres idiomas? Sí, buena pregunta, Silvia. Cuando escribió en alemán, y recuerdo ahora la famosa carta alemana, la German Letter de Ujú, 1937, que se la dirigió a Axel Kaun, un librero de Berlín, la escribió solo en alemán. ujú, Y la carta está incluida dentro de uno de los epistolarios de Beckett. Hay 4 tomos de las cartas de Samuel Beckett y el primero es del periodo del 29 al 40, entonces la carta está incluida ahí, pero la traducción fue hecha por las compiladoras, las autoras que editaron estos mm, volúmenes. Después tiene una obra teatral
de los años 30, también escrita originalmente en alemán, que no se publicó, y tiene un poema que se llama Cascando, escrito originalmente en inglés, que él tradujo al alemán. Pero otros textos que escribió en alemán son otras cartas, y después trabajó siempre a la par de un traductor alemán llamado Elmar Tophoven, que vivía en París, y cuando empezó a trabajar justamente en el Schiller Theater de Berlín o en la Süddeutsche Rundfunk, que es una emisora radial de Stuttgart, siempre trabajaba asesorado de alguna manera por este traductor oficial para la publicación de sus materiales en alemán. Él decía que no era la lengua en la cual se sentía con mayor fluidez, pero sin embargo sí podía escribir y hablar alemán. Él tenía familia en la ciudad de Kassel, en Alemania. Un tío, Boss Sinclair, una tía Sissy Sinclair y dos primos. Una de ellas es una figura importante también en la vida de Samuel Beckett llamada Peggy Sinclair, que muere muy joven, y aparentemente también él tenía un amor muy profundo por ella. Pero ese plurilingüismo está marcado justamente por estos tres idiomas, un poco de italiano también hay en su obra, y el alemán no lo traduce directamente tanto como el francés y el inglés. Por eso muchos autores todavía hablan de bilingüismo. Pero Claro, yo no tenía realmente, idea de la época alemana, digamos. No lo sí. tenía registrado siempre con inglés y francés, ¿no? Entonces me interesó. ¿Hay alguna obra que él haya escrito en los tres idiomas? Waiting for Godot, por ejemplo, En attendant Godot, y una versión alemana, ¿o no? Sí, sí, Waiting for Godot la escribió originalmente en francés, la tradujo al inglés y después tradujo junto con Elmar Tophoven la versión al alemán. Sí, tradujeron juntos Interesante. esa obra. Ujú. Ujú. Muy interesante, muy interesante. Cómo su mente podía compartimentarse en varios idiomas, ¿no? Ujú. Me Ujú. encanta. Y un comentario nada más que te quería hacer sobre, vos mencionás la época cuando Beckett trabaja con Joyce y Lucia manifiesta esa fascinación con Beckett, y Joyce un poco lo presiona a Beckett para que trate de aceptar una relación con Lucia. Y ahí es el momento donde Beckett, bueno, decide alejarse un poco de Joyce, ¿no? Porque no se sentía cómodo en esa posición, ¿no? Y ahí ya se manifiestan todos los problemas mentales de Lucia. Es una época bastante interesante también, Ujú. ¿no? Sí, sí. Este, Creo que incluso Nora, Joyce, es la que le sugiere a su esposo, a James, bueno, ¿qué pasa con este estudiante que viene a casa? Totalmente, claro, sí, totalmente. Porque creo que Sí, incluso iban al cine y hacían salidas al teatro y claro. él como que le tendía el brazo a Lucia. Claro, pero como Entonces, que él se sentía obligado a, ¿no es cierto? Como que sentía la presión en esa situación, ¿no? Totalmente. Pero yo creo que él estaba más fascinado con el escritor, con Joyce, que con todo el entorno Mm. familiar, ¿no? ujú, Sí, totalmente. Bueno, muy interesante. Me ¿Alguna encantó, otra Vane. pregunta, algún otro comentario de los Quería comentar, participantes? me encantó lo que presentaste, me encantó cómo lo presentaste porque nos ayudaste a seguir, todo estuvo súper claro. Y esto en la biografía que escribe Nuala O'Connor, que se llama Nora, que si bien hay un componente de la autora, pero está fundamentada con toda su investigación sobre la vida de Nora, también pone lo de Beckett y Lucia y la incomodidad de Beckett ante prácticamente el acoso de Lucia, que Lucia hace de él y por eso se aleja. ujú. Totalmente. Excelente. ¿Puedo? Sí, Cristina. No,
inclusive este tema de Lucia aparece en el Ulises, si mal no Sí, sí, recuerdo. ¿Sí? O sea, con todas sí, solapadamente, sí, 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 no tan solapadamente, sí, solapadamente. sí, Cuando él sí. llega al departamento y las comidas que están haciendo, tal vez lo recuerdo mal porque hace Mm, bastante que mm. trabajé con el Ulises, pero es un hecho muy conocido. Sí, 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 totalmente, totalmente, totalmente. Y fue bastante, sí, Claudia. Bueno, primero gracias, Vanessa, muy lindo muy linda tu presentación. Había visto ese extracto de la película en Instagram, y te quería hacer dos comentarios, bueno, todos. Por un lado, esta relación entre la recuperación parcial de la afasia de Beckett, justamente con la escritura de su último poema, que es absolutamente conmovedor, y es un poema a mi gusto que reduce la palabra a su mínima expresión, como la afasia también, ¿no? Es brutal ese poema. Pero que digo si se recuperó o es un poema casi afásico también porque es la mayor contracción de la palabra posible, que es esta propuesta que vos nos hacías de contraer el lenguaje a su mínima expresión. Eso por un lado, y por el otro lado preguntarte qué opinás de esto que ha estado muy en boga en Buenos Aires en algún momento, de pensar a la obra de Beckett como una literatura de la despalabra, de la no palabra, sí, de algún modo esta contracción que vos decías, pero bueno, fue nombrado en algún momento como una literatura de la despalabra, y quería saber si estabas al tanto, si tenías alguna opinión al respecto. Sí, muchas gracias, Claudia, por tus comentarios. La primera pregunta, si se recuperó el habla con este poema, entiendo que sí, entiendo que se fue recuperando, por más que el poema también está como muy inconcluso en cierta manera, ¿no? Porque las frases en francés son como comment dire, c'est, ceci, ici, ¿no? Cómo decir esto aquí, ahora, como muy pronominal, y también hay incluso guiones entre esos pronombres como que demuestran que se trata de expresar más, pero que queda interrumpida la palabra. De todos modos, entiendo que en lo que respecta a la situación neurológica del autor, sí se pudo haber recuperado la palabra, aunque bueno, no puedo constatarlo al 100% realmente. Entiendo que sí. Es un poema del año 88 y en el 89 él fallece, es decir, hay como un periodo intermedio. Tendría que chequear si hay más cartas posteriores a ese poema con otros autores, con otras personas con las cuales haya intercambiado justamente textos, epístolas, para confirmar que este lenguaje está definitivamente recuperado. Es un punto interesante, así que lo voy a tener en cuenta. Sí, Después la literatura. discúlpame, antes que pases a lo otro, Vanessa, perdón la interrupción. Yo lo preguntaba metafóricamente, no si realmente recuperó el habla, sino después de haber leído ese tremendo poema, decir, bueno, ¿la habrá recuperado realmente? Es una pregunta casi metafórica, no es porque si eso tiene correlación en la realidad. Ah, ok. En ese aspecto lo preguntaba, porque realmente el poema trata de cómo decir, cuál es la palabra, y está ahí casi afásico también, pero era una conexión metafórica, ¿no? Sí, sí, bueno, probablemente entonces en ese caso haya mantenido la estética de esta búsqueda que se relaciona con la otra pregunta que mencionabas sobre la literatura de la despalabra. Probablemente en ese sentido él haya tratado también como de evidenciar que estaba escribiendo un texto que no tenía una completitud, podemos decir. La literatura de la despalabra es un concepto que él elabora justamente en esta carta alemana de 1937, que le dirige a Axel Kaun, un librero en Berlín.
Esta es una carta que escribe cuando Axel Kaun, a quien conoce en su viaje por Alemania, le pide que traduzca Ringelnatz, un autor alemán. Y Beckett responde que no le interesa demasiado Ringelnatz porque es como un autor que realmente quiere decir cosas, pero mejor escribir acerca de nada que escribir de más, dice, algo por el estilo. Y ahí entonces empieza a evidenciar su búsqueda de la despalabra, la literatura de la unword, ¿no? De la no palabra. Es un concepto que él va a aplicar a lo largo de toda su obra y me parece que es una estética que nace en ese momento de la Carta Alemana del 37 y que después justamente cuando empieza con esta técnica de traducir del francés al inglés, viceversa, o de indagar en el alemán, justamente para reducir el lenguaje, lo que está buscando es eso, es la despalabra. Está buscando esta expresión de una literatura menor, de una literatura mínima, una literatura hacia el menos, despojada incluso de las cosas innecesarias del lenguaje, de las cosas innecesarias de la representación. Hace lo mismo en el teatro. En el teatro él escribe una obra y después empieza a dirigir. Y cuando empieza a dirigir se va dando cuenta que poner la obra en escena ya implica reducir un montón el texto, porque hay cosas que estaban de más en ese texto literario, en esa obra dramática. Entonces ya poner la obra en escena le permite escribir una literatura o un teatro escénico, y siempre se está como despojando del lenguaje. Entonces esa idea de la literatura de la despalabra sí es fundamental, está en la Carta Alemana del año 37. Muchas gracias, me encantó. Nada. Y con respecto al teatro del absurdo, porque Esperando a Godot tiene mucho de teatro del absurdo también, que es el teatro después, el teatro entre guerras, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra. Yo creo que también hay todo como un concepto de la despalabra en ese tipo de teatro, ¿no? Como que decir más con menos. Sí, exacto. Eso es lo que señala Martin Esslin, que es el autor que enarbola esta categoría del teatro del absurdo y toma autores como Beckett y Ionesco como los representantes de este género. Y en ambos casos se evidencia que sí, que hay una carencia de la comunicación, que los personajes quieren comunicarse, pero no lo logran. Totalmente. La palabra no coincide con la acción. Exacto, la inacción, ¿no? Muchas veces el no poder hacer algo, ¿no? Totalmente. Y con respecto a los textos de prosa de Beckett, pues hay uno creo que se llama Love, Amor, de Beckett, ¿sí? Hay varios textos de prosa que no son muy conocidos, pero que están publicados. Sí, estoy pensando si Love es uno que tengo acá ahora mismo. Dame un segundo, porque si es ese, entonces probablemente First Love. First Love, ahí está, First Love. First Love and Other Novelas. Exacto, Sí. exactamente. Que son Sí. textos de prosa cortos, relativamente cortos, y muchas veces que no tienen demasiado sentido, ¿no? Es como, y muy, muy deprimentes, algunos muy, muy terribles. Sí, en esos textos lo que él hace mayormente es indagar el espacio como solipsista, parece que estuviera haciendo un monólogo interior, entonces muchas veces se habla de una literatura del cráneo o una literatura craneana, porque no se sabe bien en qué espacio las cosas están sucediendo, si ese monólogo interior forma parte del autor o si se está comunicando con alguien en un espacio cerrado, en una habitación oscura cerrada, donde no pueden, de donde no pueden salir. Y eso tiene que ver un poco con esta idea del solipsismo, con el encierro, con la incomunicación. Totalmente. Una vez vi en el Abbey Theatre en Dublin una obra teatral basada en uno de los textos y era una mujer literalmente en escena, hundida hasta la mitad en el piso y desde ahí hablando nada más, y había un árbol nada más. Y Happy era Days. toda una... Happy Days, ahí está, sí.
No, pero Happy Days es la que están en la playa, Ujú, ella y el marido. No, esto ujú, era un texto de prosa, lo tengo que buscar. ok. Qué lástima que no lo busqué antes. Bueno, y era tremendo porque te dejaba con esa sensación de negatividad, de frustración, de fracaso, que vos hablaste recién del fracaso, y era basado en uno de los textos narrativos de Beckett, ¿no? Terrible, terrible realmente. Pero bueno, tiene que ver con la época donde vivieron también, ¿no? Ujú, La época en Europa, sobre todo, la época entre guerras y después de la Segunda Guerra, que todos habían perdido a alguien, todos habían perdido un padre, un hermano, un hijo, entonces, bueno, no podía haber otro tipo de literatura, ¿no? Era imposible. Claro, Así que, vos lo nombrabas, Vane, cuando hacías referencia a esto que alguna gente dice es político. Es político como todo ser humano que vive en sus circunstancias y no puede escapar al contexto que le tocó vivir ujú, totalmente, y qué decir después del horror de las dos guerras. claro, ujú. claro, totalmente. Totalmente, sí, 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 totalmente. Bueno, muy, pero muy interesante. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta para Vanessa? ¿No? Bueno, Sí, sí, Cristina. simplemente felicitar a Vanessa y ha sido una charla brillante. ¿Mm? Bueno, yo creo que ahora Muchas está muy gracias. bien posicionada Vanessa para preparar esa tesis de la maestría y rendirla y ya recibirse, ¿no? Ya. Ya es tiempo, Con un sí. pedacito de lo que has dicho, ya tenés una Ya tesis. está, totalmente, totalmente. Así que, no, excelente, excelente. La verdad que muchas gracias, ¿eh? Gracias a Bueno, ustedes. sí, Bien, decime. felicitar a Vanessa eh, por todo, por la exposición, por la calidad de la exposición, por la cualidad de la exposición, por cómo, por sus expresiones, por sus fundamentaciones de opiniones. Ha sido un trabajo muy bueno para mí y una exposición muy buena. Y además por la metodología que ha utilizado para elaborar este escrito. La Eh, claridad, sí, sí, eh, totalmente. la claridad y la metodología también, ¿no? Mm, total, Ha respetado una metodología científica, casi como para un paper. Así que realmente me pareció un momento muy importante para nosotros de poder ujú, escucharla. Y bueno, Vanessa, te lo quiero agradecer porque es una cosa hermosa poder escuchar algo que está bien hecho, que se expresa bien y que totalmente. se dio en el trabajo hoy Gracias. día. Así que eso, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Buenísimo. Bueno, ¿qué les parece si cortamos? Porque no tiene sentido que leamos 10 minutitos nada más. ¿Les parece? Sí, Que sí, ya cómo no. lo, lo, lo demos por terminado al encuentro y ahora Y nos encontramos, sí, les Moni. adelantamos tenemos Paula que está aquí, que ella nos va a cerrar el ciclo de este año del James Joyce Center. Y en octubre, María Carolina Sánchez, que nos va a hablar de el retrato de un artista adolescente. Mm. Va a trabajar con eso, Caro y Paula. Ujú. Paula, si estás ahí, ¿nos podés recordar lo que era de noviembre? Así vamos preparando. Ahí Sí, está, el monólogo de Molly. el monólogo de Molly. Wow, Hermoso. Sí, buenísimo, ya buenísimo. estoy preparando, tomando Lo notas. estás armando. Muy bien, Sí, muy quiero bien, muy bien. felicitar a Vanessa por la exposición de hoy. La verdad que fue súper interesante, clarísima Mm. y bueno, con un montón de detalles que yo no conocía y que me dejaron pensando. Lo del fracaso, lo del trilingüismo, Sí, 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 sí. muy y, interesante. y cómo se diferencia, ¿no?
del maestro Beckett, ¿no? O sea, sí, en las distintas exploraciones en el lenguaje. Sí, me pareció súper interesante. Totalmente, totalmente. Así que felicitaciones. Bueno, un gusto haberlos tenido a todos hoy con nosotros y los esperamos el Bueno. tercer sábado de octubre, De ¿sí? octubre. Para otra charla. Bueno, les mando un beso a todos. Gracias. Y buen mes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta Buena luego. primavera. Chau, chau. Igual.